Y me complace en esta oportunidad tener como invitado en este canal ISO Empresarial y para todo lo que es el trabajo y la plataforma de voz empresarial al ingeniero Oscar Manuel López Batista. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica. Desde México está en este momento con nosotros y voy a comentar un poco su experiencia, su trabajo que ha venido realizando a lo largo de muchísimos años. Trabajó en Pemex como inspector y jefe de inspección y control de calidad de productos y proyectos diversos. Además fue experto en comités de normalización en el área de eléctrica y electrónica entre los años 1984 y 90. Tuvo también el grupo de traducción de la serie de normas ISO 9000, publicadas en el año 90, y también evaluador de SINALAB, que es el Sistema Nacional de Acreditación de Laboratorios entre los años 1986 y 1990 en las áreas eléctricas y electrónicas. También fue auditor o es auditor líder calificado internacionalmente desde el año 1992 por SGS Francia. Además, entre otras cosas que ha venido desarrollando, es miembro fundador de INLAC, que es el Instituto Latinoamericano para la Calidad, y delegado además de varios de sus comités técnicos, representando a América Latina como especialista en los temas de calidad y medio ambiente, entre otras áreas. Actualmente es el director de un organismo de certificación en México, American Truck Register, desde el año 2002. Es auditor, además líder en ISO 9001, 14001 y OSA 18001, realizando auditorías de certificación integrales desde el 2007 a la fecha, con testificación ante la EMA y ante la IAP. Y además instructor para auditor líder integral soportado en el RGAB USA, trabajo realizado en esta organización GS Projects, entre otras muchas actividades, además de conferencista en foros internacionales de INLAT y en muchos foros nacionales e internacionales, y capacitador y conferencistas en temas de calidad, seguridad y ambiente en varios países de Hispanoamérica. Así que bienvenido, ingeniero Oscar, a este espacio, a esta tribuna para compartir con una audiencia conocimientos, experiencias, y de eso es lo que quiero que hablemos en este momento. Bienvenido. Gracias, Luis, un gusto y un placer charlar contigo. Bueno, entonces usted está ahorita en México. Bueno, nos une mucho Venezuela y México, porque hay toda una historia de muchas, vamos a decir, de la influencia de lo que todo fue el cine mexicano en Venezuela y de la música mexicana, así que nos une mucho eso. Hay mucha unidad de América Latina. En general, así es. Bueno, queríamos entonces un poco conversar de experiencias, usted que tiene una gran experiencia en muchas áreas, pero sobre todo en el área de auditorías. Y ha venido participando desde hace muchísimos años en esto y ha sido uno de los primeros auditores a nivel quizás latinoamericano, ¿verdad? Nos pudiera quizás empezar a dar esas recomendaciones o esas experiencias que nos vayan llevando en esta entrevista a darle un valor agregado a quienes nos escuchan. Sí, yo estaba muy jovencito y me tocó conocer para mí un guía en auditoría, uno de los primeros auditores nucleares que hubo. Aquí vino los sistemas de aseguramiento de calidad por la fabricación o por la implementación de la planta nuclear en Laguna Verde. Entonces, Laguna Verde, hay un área técnica, la Comisión Federal de Electricidad, que es la parte que es la dueña de esa planta, y me tocó conocer a un auditor nuclear, de los pocos auditores nucleares de América Latina. No sé si hubo muchos, pero entonces él me indujo a hacer auditorías. Me decía, ¿y por qué Pemex? Yo trabajando en Pemex y él en Comisión Federal, nosotros no hacíamos evaluaciones de los proveedores. Entonces él me indujo, me dio cursos de aseguramiento de calidad con base en una norma ANSI 452 nuclear, que era los requisitos, que es muy parecido a la ISO 9000, organización, capacitación, calibración, procesos, control de esto, pero me indujo muy, muy, muy bien y me encantó este tema de aseguramiento de calidad. Entonces ahí empezamos, en 1981 convencimos al área técnica, más bien fueron los proveedores que nos pidieron, algunos proveedores de este sector de Laguna Verde, proveedores de Laguna Verde que también le proveían productos a Pemex, ellos ya habían implementado un sistema de aseguramiento de calidad y ya se llamaban, eran proveedores confiables. No había una certificación en ese entonces, había un reconocimiento por los clientes hacia sus proveedores. Entonces
gestionamos el protocolo para evaluar proveedores y empezamos en 1981 a evaluar proveedores en su sistema de gestión de calidad, de aseguramiento de calidad. Y con base en ello les otorgamos un certificado de proveedor confiable. Entonces ahí venía la primera confianza, que ya nos daban confianza de que nos va a proveer productos que cumplan de manera continua. Esa es la base y fundamento de la 9001. Claro. Entonces así empezamos a hacer pininos de auditorías. No había reglas, no había normas. Había unas normas nucleares de cómo calificar auditores y todo. Empezamos a hacer esos protocolos de auditar. Pero evaluábamos a un proveedor, íbamos 2 o 3 días, un grupo de expertos, y les entregamos ese certificado de proveedor confiable. Entonces, ya la inspección al producto que ellos entregaban no era tan estricta, era más flexible y podían entregar sin una inspección. Ese es el principio de lo que empezamos a hacer con proveedores. Y es bueno resaltar entonces que en esa época, por supuesto, no se había creado ni siquiera la primera versión de la norma ISO 9001. No, 1981 empezamos a evaluar proveedores, hicimos protocolos de evaluación, de auditoría, reunión de apertura y cierre, pero aprendiendo de algunas normas y guías nucleares. Entonces ya había certificación nuclear por reconocimiento por la gente muy estricta. Y entonces el protocolo de apertura y de cierre, había algunas guías en inglés y las trabajamos nosotros. Después por el 85, 84, 85, llegaron las normas, llegó una norma API Q1, American Petroleum Institute Q1, que era proveedores de la industria petrolera, ya no nuclear. Entonces esa nos vino mejor, pero basada en los mismos principios de un aseguramiento de calidad, procesos, organización, responsabilidades, capacitación, calibración, etcétera, etcétera. Entonces muchos de los principios, muchos de los requisitos de la actual 9001, pero sin mucho por procedimiento. Te pedían procedimiento documentado para todo, para capacitar, para calibrar, etcétera, la base y fundamento que hacía al fin y al cabo. Cuando conocí el borrador en 1986 de la norma, que nos vino un amigo que es auditor de ATR, por cierto, es una persona de 70 y pico de años, él fue mi instructor de la ISO, con el borrador del 1986 de la 9001. Como borrador empecé a ver esta norma, se hizo el Comité Nacional y empezamos a hacer la traducción ya cuando se publicó en el 87 para que en México la publicáramos en diciembre del 90, la norma ISO, la serie de normas ISO 9000. Entonces ya esa experiencia vivida y que era de la diferencia API Q1, hicimos tablas y de la ANSI y luego de la ISO y hacíamos enlaces y veíamos que había mucha repetición de requisitos. Entonces había unas especialidades, por ejemplo en la industria nuclear era la trazabilidad, era exigente, que debería yo ver la trazabilidad desde una parte o de un equipo o de un tubo, por ejemplo, de dónde vino esa materia prima y a dónde termina con el número único de codificación ya sea por lote o por número de serie. Entonces eran esas exigencias que lo pedía la nuclear, pero ya en el API no era tan exigente, pero en ISO era más si era requisito, si es un requisito del producto, pues tomar. Entonces empezamos a ver esas diferencias de normas, pero nos fuimos total en el año 90 en el 91 ya a auditar y evaluar proveedores con base en la ISO 9001. La 9002 y 9003, que en ese entonces eran 3 modelos. 3 versiones, sí. 3 versiones. Ahora, hay algo particular y me parece bien interesante. Primero, que tengamos la posibilidad de hablar con una persona como usted que vivió un proceso, que ha vivido todo un proceso en el antes de que se creara la versión de la norma ISO 9001, que es la más reconocida y famosa hoy. Y todo esto que nos comenta me parece que es valiosísimo desde el punto de vista histórico, pero que le da a usted una visión distinta de el haber conocido el antes y el ahora. Y creo que allí es muy valioso lo que puede ser sus aportes, sus recomendaciones para lo que son los auditores, quienes se comportan, quienes ejecutan auditorías, tanto para un ente certificador como auditorías internas, ¿verdad? Y yo creo que ahí pudiéramos hacer énfasis, porque además usted ha participado en equipos o comités técnicos de la ISO,
haciendo traducciones, haciendo también guías de interpretación o de orientación, mejor dicho, y yo creo que toda esa visión no la tiene muchas personas, usted sí la tiene, y yo creo que es muy valioso lo que nos pueda dar de recomendaciones al respecto. Pues fíjate, cuando nace en México la ISO 9000 en el 90, recordando no había una norma porque hasta el 2000, fíjate, en el 91, perdón, del 87 que se publicó hasta el 91, se publicó la primera norma 10.000 de auditorías, la serie 10.001, parte 1, parte 2 y parte 3 para 9000. Entonces, nosotros conocíamos los protocolos nucleares de auditoría, reunión de apertura y de las no conformidades, y era muy estricta. Pero la 9000, entonces en México, cuando se publicó la serie de la ISO, pues no había en ese entonces, en el 90, y trabajamos con una norma medio nuclear, medio mexicana, y sacamos unas guías de, primero, cómo se programa una auditoría, segunda, la realización de auditoría, y la tercera parte, calificación o competencia de auditores, que es al fin y al cabo como nació la 10.011, parte 1, parte 2 y parte 3 en ese entonces. Pero no había mucho, teníamos talleres de auditores y había opiniones divergentes de un auditor, no, es que así tiene que ser, hay que ser estricto, y otro decía, no, espérate, no debe ser tan estricto, tiene que ser ad hoc a la empresa. Oye, si yo fabrico clavos o yo fabrico un recipiente a presión, la soldadura pues es totalmente diferente. Entonces, sin dejar a un lado, pero decíamos, tenemos que vigilar todos los auditores, y es una recomendación que les deben conocer las normas técnicas de producto de la empresa que van a auditar. Okay. Si no conocen esa técnica, por ejemplo, yo fui inspector de ensayo no destructivo, nivel 2 con ASME. Yo me hice inspector como siendo inspector primero de producto y después siendo auditor. Entonces, toda esa parte de que no dejar a un lado la parte técnica del producto, que al fin y al cabo es la ISO 9000, que busca que la organización entregue consistentemente productos que cumplan los requisitos del mismo. Entonces, un auditor tiene que estar muy preparado en las normas técnicas que aplican al producto que entrega la organización que audita. Entonces, primera recomendación, debo conocer. Si no conozco a detalle, investigo antes de hacer la auditoría, porque a lo mejor yo conozco metalmecánica, pero nunca he visto cómo se hace un birlo o un tipo de piezas metálicas, ¿no? Un acabado cadminizado, eso no lo conozco. Conozco el área metalmecánica, sí tengo la competencia para auditar la empresa, pero resulta que en esta empresa aplican un cadminizado, por ejemplo. Entonces yo tengo que prepararme bien cómo se hace el cadminizado, investigar antes de hacer la auditoría y prepararme lo sustancial. Así es, muy buena. Importante esa recomendación, el aspecto técnico. Y de esas entonces, esas experiencias y de esas trabajar en esos comités y creando guías de interpretación, ¿qué otras recomendaciones puede generarse? Mira, yo creo que en primer lugar, un auditor viene de saber escuchar. Porque auditor viene de saber escuchar. Tenemos dos oídos y una boca. Y hay auditores que les gusta ser protagonistas. Y hablan para presumir que conocen, hablan y hablan y hablan. Yo he tenido tantas vicisitudes de auditoría. Yo en los años del 94, que salí de Pemex para hacerme a consultor, empecé a asesorar a varias empresas y yo recibí auditorías de certificación de las diferentes empresas. De las que en ese entonces México estaba Bureau Veritas, SGS, las transnacionales, algunas ya nacionales, pero al fin y al cabo llegaban y eran muy protagonistas. Y por tratar de presumir que sabían, luego demostraban que no tenían todos los conocimientos. Entonces, el auditor es saber preguntar y saber buscar evidencias, y teniendo esa humildad de saber escuchar, para analizar los procesos junto con el auditado. Todas esas técnicas todos esos reconocimientos es lo básico para ser auditor. Sea en sitio o sea remoto, un auditor pues va a tratar de presumir. En una auditoría, más de certificación, que es la que hacemos nosotros, la persona más vista es el auditor.
Claro. Y la reunión de apertura, todos, más cuando es una certificación inicial, todos están sobre el equipo auditor y sobre el auditor líder, y qué quiere, qué busca, y los van a tratar de convencer que ellos funcionan de acuerdo al estándar, o a la 9000 o a la estándar de 14, depende de la norma que se trate. Entonces, ese es tener esa sencillez y tener una preparación exhaustiva como auditor, porque lo que yo he visto en muchos casos, que yo veía que a algunos auditores no se preparaban tanto. Conocían del área, pero no sabían que esta empresa aplicaba, por ejemplo, el caso de Cadminizar, que es parte de lo que me tocó ver. Yo asesoré una empresa y llegaba el auditor y no se metía nada Cadminizado, y era el proceso más clave y es el que debe ser validado. De los procesos que deben ser validados, que llamados especiales, son los procesos que deben ser validados, y hacíamos unos esquemas de validación y luego no los veía el auditor. Y decía, ¿para qué preparamos tanto? Y el auditor no los veía. Entonces, yo creo que una preparación del auditor en los procesos y productos que va a auditar es bien importante, no dejarlo a un lado. Totalmente. Entonces, escuchar y prepararse. Muy importante. Prepararse. Yo tengo un pensamiento, preparación exhaustiva, la evaluación, la aplicación de auditoría formal. Quiere decir que yo hice preguntas con inteligencia y formal y con base en la técnica, en lo que yo aprendí de las técnicas que investigué, cómo me preparé, y la evaluación formal. Y el entender el aspecto humano de que, por ejemplo, un día yo estaba te estoy hablando de los años 90 y tantos, que estaba yo haciendo una auditoría, y me acuerdo, es una anécdota. Y resulta que el que había hecho los procedimientos de la parte operativa de producción era el líder de producción, un supervisor de producción que tenía 25, 30 años en la empresa. Pero la única cosa que él tenía, que no sabía leer ni escribir. Entonces yo cuando me aferro a ver, pero a ver, tú dime qué parte del procedimiento me dice que lo aplicas. No, yo le puedo explicar el proceso y me lo describía bien, y dónde aplicaban controles y bajo qué normas y qué criterios. No, pero a ver el procedimiento. Yo quería ver el apego de lo que él me decía a dónde estaba escrito como auditor. Ajá. Y me jala el asesor, me dice, oye, ¿me permite hablar también del comité? Y me jala a un lado. Dice, es que él no sabe leer ni escribir. Él dijo cómo se hacían los procedimientos, pero él no los escribía. Entonces regresé con él y le dije, mire, muy bien. Y yo, con ese entendimiento que no podía yo haberlo imaginado, que él había escrito los procedimientos, pero los había escrito de manera verbal. Ajá. Y todos se los sabía de memoria. Ajá. Entonces los habían escrito, ¿sabes para qué? Para transmitir sus conocimientos a sus trabajadores. Entonces, todos los trabajadores, entonces ya cambié mi dirección a los trabajadores de cómo lo veían, y decían, no, es que el maestro, es que el jefe, no, es que es el que sabe todo aquí. Y les había transmitido sus conocimientos a través de la documentación de su proceso. Ah, sí. Entonces, ese es compartir conocimiento. Entonces, le di su reconocimiento. Bueno, se sintió muy a gusto, muy agradecido, muy amable, porque lo escuché, más que tratar de, ¿dónde dice el procedimiento? No, empecé a escuchar más, y empecé a escucharlo más y más y más, y le dije, oiga, usted sí tiene una experiencia, porque yo había ido a otra empresa similar, de la misma rama y todo, y no tenían tanta experiencia como, y la empresa se basaba en la experiencia de él, para hacer una empresa modelo. Vale. Y les reconocí esa parte. Entonces, hay que saber auditar. Hay algo importante que acabo de darme cuenta de lo que usted está diciendo, que el auditor también tiene que tener la capacidad de reconocer cosas positivas, y no solamente indicar puras no conformidades o indicarlas de mala manera, porque entonces el resultado quizás es negativo. Mira, un mensaje para los auditores. Los auditores no son policías. Y muchos auditores buscan a ver dónde hay falla y no dónde hay soporte, dónde hay fortaleza. Se dedican a buscar las fallas y no donde hay las fortalezas. Entonces, esa experiencia que fue por ahí de los 90, 95, 96, esa experiencia me transformó mi forma de pensar de auditor. Empecé a tomar, y pues ya había normas de auditoría, y
me tocó participar en las 19.000 cuando se fusionó la 19.011, que ya vino las normas de ambiente y calidad para una zona misma. Entonces, yo creo que esa visión del auditor el auditor se hace no en un curso, el auditor se hace ejerciendo su auditoría y tomando experiencias, pero aprendiendo de errores y de aciertos de las auditorías. Por ejemplo, si tú, Luis, tuviste un éxito en una auditoría, oye, Luis, ¿nos quieres compartir? Claro. Ese aprendizaje tuyo, yo aprendo de ti y aprendo de cada auditoría que hago y de mis auditores, de mis auditados. Y si hay un equipo auditor, de mi equipo auditor. Entonces, siempre tener la mente de poder aprender. Sí. Esa mentalidad abierta del aprendizaje es uno de los principios. Y me parece que usted ha dado en el clavo, o como decimos nosotros, ha dado en el punto exacto, porque hay algo importante, ¿no? Evidentemente uno se forma, hace un curso de auditor, se forma como auditor, pero la experiencia es la que va a desarrollar verdaderamente las competencias, ¿no? Porque a veces, no sé qué opina usted, pero a veces yo veo que se hace mucho énfasis en cuando uno hace un curso que tiene que ser para que uno se certifique, pero en realidad uno está certificando unas competencias hasta un cierto grado porque no ha ejercido con experiencia. Sí, y mira, en los procesos internacionales, me refiero a IRCA o Exemplar Global o RAPCO SA, que son las dos, o ERCA, que es europeo, son las empresas que certifican auditores. Yo creo que no hay una buena vigilancia del desempeño de auditores continuamente. Okay. La norma 17021, que aplica a todos los organismos de certificación, habla, un auditor tiene que ser evaluado en 3 etapas. Periódicamente, ¿en qué? Primera, en la entrega de sus informes, de un plan de auditoría, de un informe de auditoría que sea coherente y que cumpla los requisitos establecidos del informe. Eso lo tiene que hacer el organismo, vigilar esa entrega en tiempo y forma de esos documentos. Al fin y al cabo, el resultado de la auditoría se convierte en un informe de la misma. Es un producto. Entonces tiene que ser evaluado por alguien crítico de ese informe. Bueno, esa es una. La otra es la satisfacción de la parte del auditado. ¿Cómo te vio el auditado? Entonces le debes preguntar al auditado, oye, ¿te aportó valor? ¿Supo y aplicó sus experiencias y conocimientos? ¿Fueron suficientes cuando realizó la auditoría? Los resultados te aportaron valor, no es porque hayas incumplido, sino que si hubo una no conformidad, esa no conformidad te aporta valor como organización. Entonces, esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es in situ. Tiene que ser evaluado por otro par in situ, desarrollando su actividad. Esta parte de in situ, yo he visto muchos auditores, y te lo digo, IRCA o el Sembra Global, mandan sus papeles del log audit, sus registros de auditoría, que hizo auditoría tal con el sello de la empresa, y cada año les mandan su credencial de que sigan siendo auditores IRCA o Sembra Global o ERCA, lo que sea, pero nadie los observa, no hay una evaluación real de su desempeño por otro compañero, un par. Entonces, esa evaluación, nosotros, por ejemplo, en el caso de ATR, tenemos esa evaluación cuando menos cada 3 años, por un par. Excelente. Los más experimentados son los que evalúan a los que están empezando que tienen 5 o 10 años auditando, pero hay gente que tiene 25, que ya tiene todos los argumentos para evaluar a un par y darles sus oportunidades, y es lo que digo, en la reunión de auditores, mira, yo tengo 65 auditores. Y de los 65 tenemos reuniones y les decimos, mira, este es tu plan de mejora y lo deben de tomar a bien. Pues yo soy el auditor, y el auditor que le digas que está mal en algo, se prende. Entonces, yo creo que un reconocimiento, y son de los principios y los atributos de ser auditor, de mente abierta, abierta y mejora. Entonces, claro, yo creo que hay mucho que aprender de ahí. O sea, que de alguna manera el tema de las habilidades humanas, la capacidad de reconocer, o sea, son las que creo más son importantes para que un auditor haga verdaderamente un buen trabajo. Claro,
Yo creo que un auditor debe prepararse para cada auditoría de manera específica para que aporte valor en esa auditoría. Ah, no, pues yo aprendí de acá y hay muchos auditores, no, es que yo tengo tanta experiencia y yo trabajé en Pemex, yo trabajé tal, y tengo mucha experiencia, tengo 3 maestrías y tengo tal educación, pero al momento de ejercer es el momento que tú demuestres esa parte humana del auditor. Así es. Eso no está escrito en las normas. No, hay muchas cosas que no están. Bueno, coincido con usted. Sí, hay mucho que hay que hacer. Ahora, a ver, en esta última parte de la entrevista, como que también va a estar vinculada a no solo a experiencias, sino a retos que tenemos con esta realidad de que se están fortaleciendo, se está implementando mucho con más frecuencia lo que llamamos auditorías remotas o auditorías a distancia, y que son los retos que han surgido producto de todo esto que se está viviendo hoy en día. Y bueno, allá hay situaciones que atender desde el punto de vista de competencia de los auditores. También pueden haber oportunidades como que pueda hacer la evaluación de los pares, porque haciendo conexiones vía online como la que estamos haciendo ahorita, puedan hacerse evaluaciones de los auditores a ver cómo están haciendo. Yo recomiendo que el auditor remotamente, yo por ejemplo voy a hacer una auditoría de X sistema de 4 días. Ajá. De auditor. 4 días de auditor, de 9,000 o de integrado, lo que sea. Bueno, yo les recomiendo hacerlo como lo marca la 17021. Pero es una auditoría de vigilancia. Ahí ya no tengo que hacer etapa 1. La etapa 1 se hace cuando es una auditoría inicial, para entender tu sistema. Yo creo que los auditores que van a aplicar una auditoría remota, uno o una parte del tiempo de auditoría remota, la tomen no siendo auditoría, sino que hablen con el auditado, cuáles han sido los cambios, qué mejoras han tenido, cómo le están haciendo con la pandemia, por ejemplo, si tienen problema de entrega de productos, si están subcontratando, si están parados o no. Entonces las auditorías remotas deben entender el momento situacional de la empresa y cómo lo están manejando. Entonces de los 4 días, al menos un día, yo les recomiendo que y es parte de la auditoría, que como parte de la auditoría desarrollen ese tipo de etapa 1 para entender cuál es la situación actual de la empresa y preparen su plan de auditoría etapa 2. Vamos, los días ya de entrevista, mira, ya entendí y quiero observar aquí a tu responsable de recursos humanos para ver la competencia de estas 2 personas. Y yo lo planifiqué de esta forma porque vi más riesgos ahí. Pero entonces la auditoría remota se prepara más exhaustivamente y yo lo planifico. Muchos planes de auditoría deben ejercer, aquí voy a ocupar este TIC y voy a ocupar este muestreo y yo quiero aplicar en este tiempo contigo. Y considerando en las auditorías remotas también los tiempos. Déjame analizar en esta entrevista, déjame analizar esta información, y yo lo planifiqué desde antes y ya dije, mira, voy a estar con Luis de 10 a 11, pero de 11 a 11 y media voy a analizar información en mi computadora y sin esa entrevista y analizando ya esas evidencias que tú pensé que me ibas a mostrar y que me mostraste en ese momento, y cuál regreso contigo y aclaro estos puntos. Esto no está en ninguna norma. Estas son cuestiones de práctica de auditoría. A mí me tocó hacer en marzo, luego que empezó con lo de la pandemia, hacer auditoría remota. Entonces yo le dije, no, mira, por riesgo no voy a verte, no voy a volar a verte, pero ¿sabes qué me tocó hacer? Hasta muestré más remotamente que si lo hubiera hecho en sitio. Porque me dieron un password y un ID para entrar a su sistema y fueron muy abiertos, entonces hubo mucha confianza de mi auditado. Entonces entré a las entrañas de su sistema, vi las quejas, los productos no conformes, cómo los sabían tratar. Entonces me dio tiempo de prepararme mucho más. Ese tiempo yo me dediqué un tiempo para analizar antes de empezar la auditoría remota. Y entonces me dejó mucho aporte, esa experiencia yo se las transmito a los auditores que tenemos, y en las reuniones, hemos tenido reuniones remotas con este mismo Zoom,
Claro. y para todos los auditores y compartiendo experiencias de qué han pasado en las auditorías remotas. Hemos tenido problemas porque gente que no tiene un sistema de gestión más que todo documentado y se ha atrasado más la entrega de evidencia. Entonces, sí, todos esos panoramas, los riesgos de auditoría, esas experiencias, pues compartir las experiencias. Entonces yo creo que es ahorita los auditores que son muy, muy buenos en sitio, tienen que demostrar ser mejores remotamente. Así es. Y esta buena recomendación de que se compartan experiencias, lecciones aprendidas, es parte de lo que esta entrevista del canal ISO Empresarial a través de la plataforma de Voz Empresarial quiere hacer, que esta información le llegue a muchos. No en muchas ocasiones escucho personas o personas con experiencia como usted, de auditores, que puedan compartir esto que no está escrito en ningún lado, que son simplemente, mire, no todo, tampoco todo se puede escribir, o podría ser que se escriban algún tipo de orientaciones, pero en la práctica lo que usted está diciendo es clave y tiene que ver con la personalidad. Así que tenemos muchos retos en ese sentido de auditoría remota, y yo creo que ahí es donde están estas otras recomendaciones que vienen. Y eso que ustedes están viviendo, desde el punto de vista de esa experiencia, hay que ir transmitiéndola y hay que ir poniéndola a disposición sobre todo de las nuevas generaciones y de algunos auditores que quizás todavía están, como dice uno, a la antigua, ¿no? Y que no quieren cambiar la forma de auditar. Sí, y yo una recomendación, uno de los puntos débiles que yo veo, principalmente las normas, por ejemplo, la norma 9, 14 y 45. Ajá. La 9001, lo difícil que veo, la gestión, cómo auditar la gestión del conocimiento, que es el know-how de la empresa. En la 14001, cómo auditar la perspectiva de ciclo de vida. Es lo complicado. Y el tercer elemento crítico es la participación y consulta en un sistema de gestión ISO 45000. Correcto. Esos son los 3 puntos que yo he visto que debe haber mucho énfasis y mucho entrenamiento a la gente. Entonces, yo se los dejo de tarea que pongan a investigar más, que hay muchas guías, que hay mucha forma de investigar, que es la perspectiva de ciclo, que es la gestión del conocimiento, y cuál es realmente una participación activa y consulta, si no participaron activamente, consultar a los trabajadores, ¿estás de acuerdo con ello o no? Con estos controles, porque es tomar en cuenta el cliente de la 45 es el propio trabajador, el cliente de la 14 es el medio ambiente, por eso esa perspectiva de ciclo de vida. Pero la 9001, uno de los clientes, ¿a quién auditar? En la gestión del conocimiento al director de la empresa, porque es el know-how, el conocimiento organizacional que debe estar disponible para la gente trabaje bien, pero a lo mejor puede ser protegido. Si es mis fórmulas y mi técnica de cómo produzco el producto, cómo proceso el servicio, es mi técnica, es mi know-how, debe estar protegido. Entonces, son mis recomendaciones en general. En general, muy bien, y de verdad muy agradecido por la oportunidad de que nos pueda compartir estos conocimientos, estas recomendaciones de lo que ha venido usted viviendo y además habernos pasado por diferentes áreas, tanto empresarial como de comités técnicos de la ISO, y yo creo que a lo mejor podremos más adelante seguir haciendo algunos intercambios así para que sigamos compartiendo este conocimiento, sí. A veces con un tema específico, así como esos 3 que usted acaba de decir, y se pueda generar a lo mejor algunas maneras de que la gente genere un resultado distinto de cómo auditarlo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. A mí me gustaría que antes de concluir esta entrevista, pudiera darnos sus coordenadas de ubicación para que todos los que nos escuchan y nos ven puedan seguirlo. Sí. La empresa se llama American Trust Register, SC. Estamos ubicados en México, en la Florida, en Retorno Tulipán 112, en la colonia Florida, en Satélite, en Naucalpan, Estado de México. Tenemos la página americantrust.com.mx, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Fuimos la primera casa, en México habrá más de 40 certificados, pero fuimos la primera empresa acreditada en 9000 y 14001 2015, la primera empresa acreditada en México de ISO 45, la primera empresa, organización certificadora acreditada en ISO 37000 antisoborno. Tenemos ya la acreditación en Ecuador de antisoborno, vamos a poder certificar allá, queremos expandirnos más en América Latina, pero pues estamos convencidos
que una auditoría debe aportar valor. No es una auditoría de solo el certificado o mantener el certificado. Mantener un sistema que beneficie a la empresa y que la auditoría aporte valor. Excelente. Y yo creo que ese es un gran mensaje final para todos los que nos escuchan y nos ven, y que estoy seguro les va a ser de mucha utilidad para cambiar los paradigmas, para seguir fortaleciéndose. Muchas gracias, ingeniero Oscar López. Muchas gracias a ti, Luis.